Company. En 7.7 Radio. Iniciamos la sección de emprendimiento y hoy nos acompaña Javier Bordón, mentor de emprendedores online. Buenas tardes, Javier. Hola Ingrid, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Javier, hoy vamos a hablar sobre podcast, un elemento súper fundamental y actual para los emprendedores de Canarias y del mundo, vamos. Cuéntanos un poco qué utilidad tiene el podcast. Pues mira, te contextualizo un poquito primero para que la gente, si alguien no sabe lo que es un podcast, que se haga una idea. Importante. Los podcasts empezaron básicamente porque querían tener los programas de radio que eran en directo, grabados y publicados por ahí para que la gente los pudiera escuchar, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día se ha puesto un montón de moda, las marcas cada vez tienen más podcasts y de todo tipo, hay de entretenimiento, de información, como el que tenemos nosotros ahora. Uh-huh. También hay de ventas o de formación. Sí. Hay millones de tipos, ¿no? Uh-huh. Y al final el podcast básicamente es una estrategia de marketing pura y dura que te viene de lujo si tienes una empresa o si eres autónomo y quieres tener una repercusión en redes, quieres estar posicionado ahí, quieres también tener una autoridad, porque al final si estás hablando sobre un tema y eres un experto en ese tema, uh-huh, pues la gente que te escucha va a decir, coño, este chico es especialista en esto, es un crack, y a lo mejor pueden llegar hasta incluso ser tus clientes a través de tu podcast. Claro. Entonces, uh-huh, como utilidades esas básicas, pero también si te quieres poner en redes y quieres hablar más, pues te viene de lujo porque vas a ganar fluidez hablando, porque una vez empiezas a grabar el podcast ya, el primero igual te sale mal, pero luego te sale otro mejor y otro mejor y otro mejor. Y bueno, yo soy el claro ejemplo de eso. Yo empecé con mi podcast, ¿sí? Y ahora estoy hablando en la radio, así que más claro el agua. Buenísimo. ¿El podcast y la radio tienen alguna similitud? Sí, el podcast empezó siendo la grabación de la radio, que la publicaban en audio. Ahora hay podcast de distintos tipos. De hecho, el podcast que yo grabo lo hago en formato video podcast, porque ¿sí? Grabo vídeo para tener más contenido y tener, pues bueno, del vídeo, fragmentos de los podcasts, el audio, imágenes. Si lo transcribo también tengo para un blog. O sea, qué bueno. Las opciones son múltiples. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se planifica un podcast? Pues mira, aquí quería hablarte un poquito de mi experiencia, porque yo ya estoy por la segunda temporada del podcast, y esta segunda temporada la verdad que he notado una mejoría tremenda con respecto al podcast anterior. Sí. Porque el podcast anterior, mi podcast se basa en hacer entrevistas. Yo charlo con emprendedores para que vengan a contar su historia. Y como hablo con otra gente, tengo que depender de su tiempo y tal. Y antes me veía muchas veces muy comprometido en que dejaba las cosas para la última hora y tal. Y esta segunda temporada, algo que aprendí que la gente se tiene que quiere planificar un podcast, lo debe tener muy en cuenta, es que lo hagan con antelación, hasta que digan, bueno, pues voy a hablar, si es un podcast en el que estás hablando tú solo, que diga, bueno, pues esta semana voy a hablar sobre esto, esta semana sobre esto y esta semana sobre esto. Vale. Igual, si es informativo, no tienes tanto tiempo para planificar, pero sí que intentes planificar con el máximo tiempo de antelación para que tengas tranquilidad, porque es que lo que te digo, yo la primera temporada iba muy angustiado, siempre tenía que hacer en la última semana hacerlo todo, igual a lo mejor incluso alguna vez grabé el podcast el día antes de publicarlo y tal, y eso es un poco agobiante, sí. Claro. ¿Qué elementos necesitamos para grabar un podcast, Javier? Pues mira, ya te he hablado en alguna sección sobre el producto mínimo viable, ¿sí? Y con el podcast pues también tenemos que aplicarnos esta forma de crear proyectos, y pues mira, yo empecé grabando el podcast con mi teléfono y otro teléfono viejo que tenía por casa, lo usaba como grabadora de sonido y el otro teléfono como imagen. Qué bueno. Y básicamente para empezar necesitamos esto solo. Podemos grabarlo con unos auriculares, nos ponemos los auriculares y ya ahí se capta el sonido. Uh-huh. Y listo. Yo ahora ya he pasado un poquito de nivel, he intentado comprar algunos equipos. Okay. Y bueno, es tan sencillo como buscar en internet los mejores, o sea, reviews de equipos y tal. Yo ahora mismo los que tengo son bastante baratos, los compré por AliExpress, así que se pueden imaginar lo que es. Pero aún así da una calidad que es un salto tremendo, porque al principio lo grababa con el teléfono, como decía. Claro. Y se nota. Y Javi, muy aparte de los elementos físicos, a la hora de tú subir a una plataforma ese podcast, ese audio, ¿qué se necesita saber para lograrlo? Pues mira, cuando grabamos el podcast, si es en audio, si es en vídeo,
Ujú. Luego tendremos que postproducirlo, si queremos ponerle una cabecera o si queremos adornarlo un poquito, quitar algún fragmento y tal. Ujú. Y entonces quería hablar de algunas herramientas, que esas son las que yo utilizo. Vale. Para la parte del audio hay una que es gratuita, que está súper bien, que tiene un montón de opciones Ujú. y que es de las más utilizadas, que se llama Audacity. Ujú. Y para el vídeo, yo, bueno, aquí sí que el abanico se amplía un montón, hay un montón de opciones Ujú. y no hay una así tan clara. Yo, por ejemplo, utilizo Sony Vegas Pro, Sí. pero bueno, hay millones de opciones de edición de vídeo. Yo lo que recomiendo a la gente es que, también hablo de esto muchas veces en la sección, que Ujú. busquen en YouTube distintos Sí. tutoriales de las distintas plataformas que hay, para que vean cuál creen que mejor se puede adaptar a ellos. En la de vídeo hay algunas opciones gratuitas que para empezar están de lujo, pero también si quieren dar ahí un poquito de un saltito de calidad, no está de más que se compren un software, que incluso está mal igual que lo diga, pero se lo puedes bajar pirata, que es lo que hice yo. Claro. Igual hay herramientas para todas las plataformas, para iOS, para Claro, Windows, claro. para los O sea, móviles incluso. sí, 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 esto se puede hacer incluso con el teléfono, sí. Si es un podcast que, bueno, en mi caso los podcasts duran bastante, entonces con el teléfono es un poco más complicado, yo lo hago con el ordenador. Pero si es un podcast que dura 20 minutos, a lo mejor 15 minutos, con el móvil igual podrías hacerlo porque es que hay software de edición de vídeo y de audio Ujú. para todos los dispositivos. ¿Cuál sería la extensión ideal de un podcast? Pues la verdad que esto depende bastante, depende del tipo de público al que quieras ir, en qué Vale. situación se encuentre, porque si a lo mejor es un podcast formativo Ujú. que quieres colgar en YouTube o lo que sea, pues igual la gente no quiere estar tanto tiempo. Depende mucho. Yo en mi caso lo que hago es colgar un podcast bastante largo, el más corto creo que ha sido unos 20 minutos y el más largo lo grabé el otro día, que fue 1 hora y 20 minutos. Y lo bueno que tiene es que le puedes sacar fragmentos y al final si la gente no quiere estar Claro. tanto tiempo, pues sacas un fragmento de una parte que esté interesante y ya tienes ahí un vídeo o un audio de 10 minutos. Y Claro. tienes la opción al grabarlo más largo, Ujú. de tener lo largo y lo corto también. Si lo grabas corto, pues ya solo lo tienes en corto. ¿Cuál suele ser la tendencia de podcast que suele gustar más a la gente? Pues mira, te hablaba antes sobre podcast de información, de entretenimiento, de formación o podcast de venta y tal. ¿Y estos que Yo son sinceramente, Sí, dime. dime yo. ¿Y eso es de entretenimiento también o suelen Claro, ser... porque puede ser un podcast en el que cuentas una historia, por ejemplo. Ujú. O un podcast en el que yo escucho también un podcast de la SED, bueno, la competencia, en el que es un podcast de humor, que están ahí charlando, haciendo bromas y tal. Vale. Y, o sea, los hay de todos tipos. Yo, sinceramente, creo que la mejor opción es aquella en la que se combinen varios aspectos. O sea, que haya un poquito de humor, que haya entretenimiento, que haya también información, que la gente cuando lo escuche sienta que está creciendo, pero no está creciendo como el que va a la universidad o al colegio o al instituto Sí, y está ahí con el tostón del profesor, sino que claro. está aprendiendo y se está entreteniendo, se lo pasa bien escuchándote y que también haya humor, que es que al final a los humanos nos Claro, gusta reírnos. claro, claro. Javi, ¿cómo podríamos distribuir este podcast una vez que esté creado? Pues mira, depende también del formato en el que lo grabemos, ¿no? Ujú. Pero como yo recomiendo que lo hagamos en formato video podcast porque tenemos más recursos, podemos sacar el vídeo, lo que decía antes, el vídeo, el audio, podemos sacar un blog, Ujú. incluso podemos sacar imágenes de parte del vídeo, Ujú. pues dependiendo de lo que tengamos podemos hacerlo en distintas plataformas. El vídeo en YouTube puedes subirlo de cualquier duración. Ujú. Después, además, si sacas fragmentos, lo puedes poner en las distintas plataformas, en Instagram, en Twitter, en TikTok o donde quieras. Y el audio, que es con lo que igual la gente tiene más dudas, pues yo utilizo una plataforma que es de Spotify que se llama Anchor. Sí. Que lo bueno que tiene es que tú subes ahí el audio y ellos lo distribuyen en otras plataformas. Y por otra parte tenemos Evox, que es donde se cuelga el podcast de 7.7 Radio, si no me equivoco, ¿no? Sí. Pues ahí también podríamos subirlo, que es una de las plataformas que más se escucha aquí en España. Yo ahora mismo eso no lo estoy utilizando, pero sé que existe y es una buena posibilidad. ¿Y estas plataformas suelen ser gratuitas? ¿Hay plataformas de pago? Cuéntanos. La verdad que, si te soy sincero, con Evox no estoy del todo seguro. Ujú. Anchor, desde luego, es gratuita, yo lo utilizo y es 100% gratuita. Y nada, es tan sencillo como registrarte ahí, Ujú. subir el audio, ponerle la miniatura, o sea, una portada y tal, que eso lo puedes hacer a través de un software que también es gratuito que se llama Canva. Sí. Y nada, ya lo tienes ahí, le pones el título, le pones la descripción y listo.
Y a la hora de darlos a conocer, porque por ejemplo, yo tengo en mi ordenador una plataforma donde se escuchan podcasts. ¿Cómo hago para llegar a ti? ¿Cómo hago para llegar a ese podcast que quisiera escuchar hay alguna clasificación? ¿Podríamos a lo mejor distribuirlo en redes sociales para que la gente pueda ir a nuestro podcast? ¿Cuál sería la estrategia en este caso? Cuando tú creas en ebooks, como te digo, no sé cómo será porque no he usado esa plataforma, pero en Anchor, cuando tú creas el podcast, te dice dentro de qué categoría está, de qué trata tu podcast. Bueno, en mi caso yo lo pongo sobre emprendimiento, ¿no? Y hago entrevistas. Sí. Pues eso ya es una forma de posicionar el podcast porque ya lo agrupa dentro de una temática. Pero aparte podemos apalancarnos del marketing con las diferentes herramientas que tengamos, desde hablarle por WhatsApp a todos nuestros conocidos y decirle, oye, mira, estoy colgando contenido sobre esto por si te interesa. Esa puede ser una estrategia. Claro. Otra puede ser también en redes decir, oye, mira, te estoy hablando sobre esto aquí, lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en ebooks, o lo puedes escuchar en no sé dónde. Y al final intentar con todas tus vías llevar tráfico a que te escuche. A lo mejor a muchos no les interesa, pero a los que les interesa ya te digo yo que se van a quedar ahí. Seguro, seguro. ¿Cuál sería la frecuencia adecuada para publicar podcast? Esto también, yo diría que aquí el mayor limitante es el tiempo, porque al final cuando estamos emprendiendo, muchas veces nos vemos abrumados porque nos falta tiempo, nos falta energía para dedicarle. Yo diría que lo mejor es que el podcast se publique dependiendo de la disponibilidad de las personas, pero siempre teniendo en cuenta que al menos 2 podcasts al mes debe haber. Yo en mi caso lo publico uno cada semana y después saco también los fragmentos que así alimento durante la semana con más contenido. Estupendo. Esa es una muy buena estrategia y una muy buena idea. Pues nada, muchas gracias. Sí. ¿Alguna duda que más que tengas por ahí? Ninguna más. Ha quedado todo súper claro. Pues nada, me alegro mucho. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado hoy en Company. Bueno, gracias a ti, Ingrid. Hasta luego, que tengas feliz tarde. Chao.